Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Mercado laboral con claros y con oscuros. Aunque en febrero el desempleo bajó y se crearon más de 500.000 puestos de trabajo, muchos sectores están teniendo problemas. En algunas ciudades el desempleo sigue siendo escandaloso. La informalidad también se mantiene muy elevada. Analizaremos el panorama con el experto Stefano Farné. Las pymes están en peligro, así lo advierte Acopi tras analizar el impacto de la reforma laboral. Piden reconsiderar muchos de los artículos, pues elevarían el costo laboral. Nos acompaña esta noche Alejandra Osorio, directora de Acopi en Bogotá y en Cundinamarca. Que no le metan gato por liebre. El Banco de la República pide tener cuidado al recibir billetes de alta denominación y verificar que sean legítimos. Señalan que Semana Santa es una de las épocas en que más efectivo se mueve de una mano a otra en el país. Les tenemos detalles de cómo revisar los billetes. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del informe del mercado laboral entregado hoy por el DANE, con corte a febrero de este año. La desocupación bajó, pero hay algunas cifras que preocupan. Para analizar este tema le quiero dar la bienvenida al doctor Stefano Farné, director del Observatorio Laboral de la Universidad Externado. Doctor Farné, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. A usted muchas gracias por acompañarnos. Lo recibo con esta gráfica, el dato de los ocupados, es decir, las personas que tienen un empleo en Colombia. 22.233.000 personas en el país están ocupadas y eso quiere decir, doctor Farné, que me parece una cifra interesante, que en el último año se generaron 552.000 nuevos puestos de trabajo. ¿Cómo le parece esta cifra del medio millón de nuevos empleos? Porque en meses anteriores creo que esa generación era mucho más grande. ¿Aquí se está presentando una desaceleración? Bueno, la cifra es positiva y este es bueno, ¿sí? Pero como tú afirmaste, sí se está verificando una desaceleración evidente desde más o menos mediados del año pasado. Todos los meses el empleo está creciendo, pero siempre a tasas más pequeñas. Doctor Farné, ¿y cuál puede ser la razón de, pues sí, se siguen generando puestos de trabajo, pero cuál puede ser esa razón de ese enfriamiento, si lo pudiéramos titular de alguna forma? Mire, es que la tasa de crecimiento no es tan mala, en la medida en que la población en edad de trabajar crece al 1.4% y la ocupación crece en más de medio millón, es decir, crece al 2.5%. Esto no es tan malo, esto quiere decir que la situación sigue mejorando. Ahora, claramente estamos viniendo de una situación de recuperación de la crisis del COVID, donde habían muchas ayudas para las empresas, rebaja de impuestos, que se han venido reduciendo paulatinamente a lo largo de finales del año pasado y más aún a principios de este año. Claro. Doctor Farné, cuando miramos sectores dentro de los que más aportaron a este mismo año, tenemos a sectores como la hotelería, el transporte, la agricultura y también el comercio. ¿Estos son los sectores que más están jalonando al mercado laboral? Sí, esto es lo que dan las cifras, ¿sí? Que estos son los sectores que son además los sectores, decimos así, más grandes, ¿sí? Y que entonces jalonan más personas porque son los sectores que emplean más personas, ¿sí? También estuve mirando otros sectores, doctor Farné, a los que les ocurrió lo contrario, es decir, destruyeron empleos, y entre ellos me llama la atención el sector de la construcción, también la industria manufacturera, ahí como que se está estancando el mercado laboral. ¿Qué señales de alarma de pronto se podrían encender? Pues entendiendo pues, que muchas de estas cifras son positivas, pero también hay que mirar algunas cosas que pueden estar indicando problemas. Sí, claro, a mi manera de ver es muy preocupante lo que está pasando con la industria.
Prácticamente la industria no ha generado empleo. Ha sido cero el crecimiento. En la construcción hubo una baja muy importante del empleo. Estos son dos sectores que jalan el empleo de otros sectores de la economía, ¿sí? Am, esto debe ser motivo de preocupación, pero también tenemos otros sectores que están creciendo, entonces lo uno compensa un poco lo otro. Pero hay que mirar bien qué está pasando con la industria, qué está pasando con la construcción. Sí, exactamente. Ahora, miremos la tasa de desempleo como tal, ¿sí? Esta fue una de las cifras más importantes de hoy. En febrero del año pasado teníamos un desempleo del 12,9% y ahora queda en el 11,4%. La verdad es una reducción significativa. ¿Cree usted, doctor Farné, que de pronto tengamos opciones, como está descendiendo la tasa de desempleo, de llegar en algún momento a tener un desempleo estructural en un dígito? Es decir, que se mantenga en el tiempo en cifras del 8, del 9%. Sí, a mi manera de ver es posible, te repito, porque la población que puede trabajar está creciendo a una tasa muy baja. Luego esto alivia toda presión sobre el mercado de trabajo, ¿sí? Por lo menos por el lado demográfico, ¿sí? De manera que si seguimos así, la tasa de desempleo debe seguir disminuyendo. Hay un fenómeno muy particular de este mes, que es que la tasa de participación bajó, lo cual implica que hubo personas que se retiraron del mercado de trabajo. Y esto ha ayudado a que la tasa de desempleo disminuyera un poquito más que si estas personas hubieran quedado en el mercado, ¿sí? Entonces hay que estar pendiente también qué es lo que va a pasar o qué pasará con las personas que entran y salen del mercado de trabajo, y porque puede haber también un retorno hacia el mercado de trabajo, y en este caso la disminución del desempleo sí no sería tan rápida como en los últimos tiempos. Claro, ese dato es muy importante, es un poquito técnico, pero hay que tenerlo en cuenta porque todas estas cifras de desempleo se calcularon sobre una base donde menos personas quisieron participar en el mercado laboral. Por algún motivo se inactivan, ¿no? Como que deciden no buscar trabajo y por eso pues salen como estas estadísticas. Me llama la atención también este dato, doctor Farné, no sé si usted me lo ayuda a entender. Desempleo nacional, febrero, 11,4%, ya lo habíamos mencionado. Pero cuando miramos el desempleo, en el caso de las mujeres, es del 15%, y en el caso de los hombres, 8,6%. ¿Por qué se sigue manteniendo esa brecha tan grande? Mire, las mujeres siempre han presentado tasas de desempleo más altas, ¿sí? Así como tasa de ocupación más baja, ¿sí? Esto no lo vamos a cambiar en la vuelta de un mes ni de años, ¿sí? Eso hace parte de la estructura del mercado de trabajo, ¿sí? A mi manera de ver, hay un componente de oferta muy importante que hace que los hombres necesariamente deben trabajar y entonces deben estar en el mercado de trabajo, son los jefes de hogares, deben trabajar. Para las mujeres esta no es una obligación tan clara, ¿sí? Es justo que las mujeres trabajan, pero la responsabilidad social del mantenimiento de una familia todavía es muy tradicional, y no solamente en Colombia, ¿no? Hacia los hombres. Entonces los hombres están muy empujados a estar en el mercado de trabajo y a conseguir un empleo. Las mujeres pueden dedicarse a buscar más un empleo acorde con sus necesidades, que en muchos casos tienen que ver con el cuidado del hogar y de las personas del hogar. Y esto necesariamente implica que no pueden aceptar el primer empleo que se le ofrece o que encuentran, sino que deben encontrar un empleo que sea acorde con su disponibilidad de tiempo, por ejemplo, ¿sí? Claro. Esto quiere decir que probablemente haya en algunos casos también alguna discriminación en contra de la mujer, ¿sí? Pues se dice que las mujeres pues pueden
pueden acarrear más costos para el empleador, ¿sí? En el sentido que pues tienen que acudir a la familia, pues son ellas las que tienen los hijos. Puede también darse efectos de este tipo. A mi manera de ver es más un efecto, no lo quiero excluir, pero es más un efecto de oferta, es decir, el primero del cual yo estuve hablando, del comportamiento social de hombres y mujeres en el mercado de trabajo. Claro, sin desconocer también que hay factores de discriminación en el mercado laboral colombiano y de brechas salariales, etcétera, etcétera. Doctor Farné, mire estas diferencias entre las ciudades. Cuando miramos los últimos 3 meses, terminados en febrero, Quibdó más del 30%. Ibagué, 20%, una de las ciudades con más desempleo en el país. Riohacha también, 18% casi. Pero tenemos el caso de ciudades como Santa Marta, que inclusive ya están en un dígito 9,5%. Y de Medellín, muy cerca de un dígito también, 10,3%. ¿Por qué esas brechas dentro de nuestro mismo país? Bueno, en realidad uno debería conocer bien el mercado de trabajo a nivel de ciudades, ¿sí? En general, ¿sí? Hay ciudades donde la demanda de trabajo, ¿sí? Es decir, la posibilidad de encontrar un empleo son muy reducidas, tipo Riohacha. Hay ciudades, sobre todo en la costa, donde la participación, y sobre todo la participación de las mujeres, es más baja. Esto implica que entonces la tasa de desempleo también son más bajas, ¿sí? Pero son más bajas porque las personas no participan, ¿sí? En el caso de Medellín, pues Medellín es una ciudad muy industrial, muy pujante, y muy probablemente esto es debido a una presencia Claro. de mayor demanda de trabajo. Doctor Farné, profesor Farné, quiero hacerle esta última pregunta y por eso vuelvo a esta primera gráfica. En Colombia hay 22.233.000 personas con un trabajo, esa es la cifra de ocupación. Pero la cifra de informalidad que revelaba también hoy el DANE indica que más del 58% de las personas con un trabajo, es decir, yo creo que más de 11 millones de personas están en la informalidad. Esa cifra me parece grandísima y no veo que se reduzca. Sí, efectivamente, hace muchos años que estamos en niveles de informalidad a nivel nacional alrededor del 60%. ¿Sí? Es que la informalidad no es fácil de reducir porque por varias razones, ¿sí? Hay varias razones de la informalidad, pero yo diría la principal es la productividad de las personas. Y si la productividad no puede crecer en el corto plazo, eso es algo que se puede conseguir en el largo plazo, ¿sí? De manera que la lucha en la informalidad no es fácil. Por lo general no permite grandes avances en el corto plazo, y es por eso que hace muchos años que tenemos tasas de informalidad tan altas, entre otras cosas, a pesar de los gobiernos, que todos los gobiernos implementan políticas en favor de la formalidad, ¿sí? Esto es un poco la contradicción, pero para hablar de informalidad habría que profundizar muchísimo más en el análisis, entrar mucho más en los detalles. Le tendríamos que dedicar un programa completo. Un programa completo. Déjeme, sin embargo, resaltar una cosa. Sí, señor. Que la informalidad en las principales ciudades del país es exactamente la mitad que la informalidad en el campo. Claro, eso hay que destacarlo y es apenas lógico, pues, con oportunidades de tener empleos más formales, con empresas establecidas en los núcleos urbanos de nuestro país. Pues, profesor Farné, muchas gracias, muy, muy amable por esta conversación. Le entiendo entonces la conclusión, buenas cifras del mercado laboral, pero pues se mantienen muchos lunares en el empleo, en términos de empleo en nuestro país. Gracias, feliz noche. Feliz noche.
Hasta luego. Esta es una de las noticias más importantes de hoy, la caída en el desempleo. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cómo le ha ido a la Contraloría General con los cobros coactivos que realiza a miles de empresas y personas naturales. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos. La reforma laboral ya tiene ponentes y empieza a abrirse su paso con su respectivo tránsito por el Congreso de la República. Y mientras eso ocurre, aumentan las preocupaciones de distintos sectores empresariales por el impacto que podría tener en el empleo. Doctora Alejandra Osorio, directora de ACOPI Bogotá y Cundinamarca. Buenas noches, bienvenida a Signo Pesos. Muy buenas noches, Víctor, para ti y para toda la audiencia. Estaba hablando hace un minuto con el profesor Farnés sobre la tasa de desempleo que reveló hoy el DANE y bueno, me comentaba temas de que el desempleo todavía estructuralmente es alto en Colombia y el tema de la informalidad. Mi primera pregunta para usted, que sigue siendo muy alta, mi primera pregunta para usted es si cree que esta reforma laboral esté atacando estos problemas. El alto desempleo, sí, está cayendo, pero sigue siendo alto frente a otros países y también la elevadísima informalidad. Bueno, Víctor, empecemos señalando que cualquier reforma laboral tendría que tener dos objetivos principales. Uno, revisar las tasas de desempleo, que hoy siguen siendo, como acaba de mencionar usted, altas en Colombia, entre otras porque todavía tenemos algunos subsidios al empleo que están siendo favorecidos para los diferentes segmentos empresariales derivados de la pandemia y de la reactivación económica, y tendremos que ver el efecto de cuando acaben estos subsidios a la nómina de diferentes categorías, tanto en el orden nacional como en el caso de Bogotá distrital. Pero también el otro asunto que debemos revisar en esta reforma es el de la informalidad. Es cercana al 58% en el mercado laboral colombiano la informalidad, y esto nos debe conducir a pensar que en lo global esta reforma laboral no atiende ni resuelve ninguno de esos dos problemas, y allí se concentra gran parte de la preocupación que tienen hoy los empresarios. Ahora, no resuelve esos problemas, es la opinión que tienen ustedes desde ACOPI en Bogotá y en Cundinamarca, pero los exacerba, es decir, ¿podría incrementar esa reforma laboral las tasas de desempleo y de informalidad? Bueno, digamos que acá no hay temas de futurología, no hay forma de saber exactamente cuáles son las implicaciones, eso se verá a lo largo de los años, porque la absorción de estas reformas depende mucho de la situación económica, pero lo que sí podemos decir es que el contexto que tenemos hoy en el país de alta inflación, de altas tasas para el acceso al crédito y de la financiación implican que esta reforma podría sumarse a todo ese conjunto de dificultades económicas que ya cuenta hoy Colombia. Y hacia eso le sumamos además la reforma laboral, la reforma tributaria, perdón, aprobada el año pasado, pues esto hace que realmente para la empresa sea mucho más difícil salir adelante en este contexto. Entonces, estos elementos hay que tenerlos en cuenta, porque lo cierto es que las empresas, específicamente las micro, pequeñas y medianas, tienen menor capacidad de resiliencia ante estos choques, y esto podría verlas muy afectadas, más aún cuando estamos en un proceso todavía tan lento de reactivación económica como el que hemos observado en el último año. Es que usted toca un punto que me parece interesante, y es que hay empresas de empresas, ¿no? Seguramente las empresas más grandes con un gran músculo pues sentirán algún impacto, pero pues pueden absorber con mayor facilidad esos choques. El caso Rappi es un cuento aparte, ¿no? Pero para ustedes, las pequeñas empresas, que tengo entendido son la mayoría en el país, ¿cuáles son esos artículos que creen ustedes que de pronto las podrían perjudicar más? Bueno, de manera definitiva, los impactos a los costos salariales directos son la mayor preocupación. No quiere decir que hayan otros puntos que no preocupen al sector empresarial. Dentro de estos están los incrementos del dominical, el festivo, el trabajo nocturno, la jornada laboral, que ya fue aprobada también su reducción el año pasado y tiene unas implicaciones muy altas sobre este segmento empresarial. Tenemos que sumar a esto también el contrato a término fijo que se va a dar para los aprendices del SENA, el aumento en la licencia de paternidad, el incremento también a la posibilidad de las prescripciones
laborales, de las diferentes prescripciones de las obligaciones laborales, que aumenta a 5 años, y esos recargos podrían tener un incremento dependiendo del segmento empresarial, pero también de los subsectores, porque habrán sectores a los que nos va a golpear muchísimo más duro. Puede ser entre el 16% y hasta el 30% el incremento de los costos laborales directos. Esa cifra es interesante porque pues hay una estructura de costos dependiendo de las empresas, ¿no? Hay para ciertas empresas de pronto su mayor costo es, no sé, consumir combustibles o pagar tecnología, pero tengo entendido que para las pequeñas empresas, dentro de sus ingresos y sus utilidades y sus balances, la nómina es muy costosa, tiene un gran peso dentro de toda la estructura de costos. ¿De cuánto puede ser ese peso? ¿Qué porcentaje de los costos representa la nómina para las pequeñas empresas y cuánto se podría incrementar ese costo? Bueno, esa cifra puede variar entre los diferentes sectores. Por ejemplo, para el sector comercio, para los sectores que tienen jornadas extendidas en la noche, por ejemplo, todo el pequeño comercio, pero también los pequeños hoteles van a verse muy afectados con esta reforma, porque muchos de ellos tienen jornadas laborales que comienzan a las 10 de la mañana y terminan a las 10, 11 o 12 de la noche. Pero también tenemos que tener en cuenta que había habido una iniciativa en particular en Bogotá de tener Bogotá 24 horas. Esa es una iniciativa que queda absolutamente obsoleta a la luz de esta reforma laboral, frente a la cual muchas empresas que tienen costos laborales muy altos implican que sencillamente van a tener que cerrar sus negocios a las 6 de la tarde, perdiendo la posibilidad de ventas de ahí en adelante porque no tienen opción para asumir estos costos. Pero explíqueme mejor eso porque no habíamos llegado hasta allá. ¿Estaría en riesgo Bogotá Despierta o algunos de los comercios que se vinculan a Bogotá Despierta con esta reforma laboral si se llega a aprobar tal y como se presentó? Claro, definitivamente para ese tipo de empresas esta nueva reforma les cambia las reglas del juego y les implicaría revisar si hacer la apertura en esos horarios nocturnos les es lo suficientemente rentable versus la ganancia y las ventas que van a tener en esas jornadas. Y lo cierto es que bajo las posibilidades de inflación, de dificultades en el consumo que se está presentando hoy en el comercio, que ya para marzo presentan restricciones, pues lo cierto es que lo más posible es que esos negocios no puedan vincularse a este tipo de jornadas, que también tiene implicaciones, digámoslo, sobre la circulación de los sitios peatonales, por ejemplo, y también en la seguridad o en la sensación de inseguridad más bien de las personas que son transeúntes en algunas zonas comerciales, que pueden sentirse más seguras en un corredor donde están abiertos los negocios que donde no están abiertos los negocios. Claro, claro, eso es bastante importante. Ahora, si quisieran participar, bueno, digamos estas son jornadas eventuales que ocurren en Bogotá, ¿no? La famosa Bogotá Despierta, pero si esos negocios quieren seguir atendiendo en la noche, los hoteles seguramente no podrán cerrar hoteles, o no sé si llegaremos hasta ese punto, pero les toca, hay zapaterías que venden tenis, zapatos en las noches, los fines de semana. ¿Esto puede generar al final ese mayor costo laboral, una transmisión hacia el precio final del producto que estén vendiendo este tipo de empresas? Seguramente las empresas, en la búsqueda de adaptación para poder soportar de aprobarse la reforma tal y como está presentada hoy, tendrían que recurrir a ese tipo de estrategias o a tomar la decisión de abrir en jornadas extendidas solamente en algunos días específicos donde saben que sus ventas pueden ser con un volumen un poco más elevado. Pero también señalar esto, hicimos un sondeo en ACOPI a nivel nacional y nos señaló que cerca del 91% de las MIPYMES no tienen capacidad de asumir estos costos. Lo cierto es que este incremento directo a los costos salariales, que además tiene repercusiones en otros costos indirectos, no pueden ser asumidos hoy por el grueso de ese segmento empresarial, entre otras porque gran parte de esas micronegocios especialmente tienen niveles de informalidad que pueden llegar casi al 80%. Entonces debemos pensar si esta reforma, dadas las oportunidades que se le están dando a esos negocios de formalización, van a lograrse o
finalmente vamos a condenar a que muchos de esos micronegocios que hoy están en la informalidad tengan que persistir en ser de subsistencia y no encontrar oportunidades para la formalización. Una última pregunta. Usted me acaba de hablar del porcentaje de empresas que de pronto no podrían asumir ese, y es un porcentaje alto, ¿no? Esos mayores costos, pero estamos hablando de cuántas empresas, por lo menos en Bogotá y aquí en la región. Bueno, a nivel nacional estamos hablando en total de 1.600.000 empresas que tienen Cámara de Comercio. Bogotá región representa aproximadamente entre el 30 y el 35% de ese total. Y lo cierto es que estas son solo las empresas que tienen Cámara de Comercio, pero a propósito de la idea que ha tenido el gobierno nacional de incentivar o de promover la economía popular, esto podría representar un retroceso para esos micronegocios que hacen parte de esa economía popular y que no pueden ver favorabilidad o perspectivas de formalización, pero también para las pymes que hoy son formales, que pagan sus salarios, que tienen altos niveles de generación de valor agregado, podrían retroceder en esos niveles de formalización o incluso incurrir o tomar la decisión de los despidos, que entre otras también es otra de las preocupaciones grandes del sector empresarial, porque aumentan las tablas de indemnización en un valor bastante alto que podría representar hasta un incremento del 100% en despidos cuando de pronto las empresas tienen que prescindir de la fuerza laboral sencillamente por la coyuntura, por las dificultades económicas que afrontan o también por la pérdida de un cliente que representa un porcentaje muy amplio en las ventas. Entonces deberíamos tener en cuenta en el marco de esta reforma las condiciones en las que también está la economía y en la que se desenvuelven estas empresas, especialmente las micro y pequeñas. Ya que mencionas las cámaras de comercio, no está de más recordar una vez más que hoy vence el plazo, ¿no?, para renovar la matrícula mercantil. Creo que todavía tienen unos minuticos para hacer este trámite obligatorio. Doctora Osorio, muchas gracias por esta explicación y por este llamado de atención de ACOPI. Que tenga una feliz noche. Bueno, usted es muy amable. El impacto de la reforma laboral sobre las empresas más pequeñas del país. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos algo muy interesante. ¿Sabe usted cuánta gente saldrá de Bogotá en esta Semana Santa? Ya les contamos la cifra. Gracias por continuar aquí en Signo Pesos con nosotros. Tal vez usted no lo sabía, pero Semana Santa es la época del año en que más dinero físico circula en Colombia. Por eso el Banco de la República le hace recomendaciones a la gente para que tenga cuidado, revise bien los billetes y evite que le metan eventualmente uno que otro falso, especialmente billetes de alta denominación como los de 100.000 pesos. Los consejos los entrega Viviana Gordillo de la Oficina de Especies Monetarias del Banco de la República. El Banco de la República en el año 2016 puso a circular la nueva familia de billetes. Son 6 billetes que cuentan con elementos de seguridad de última tecnología y de fácil verificación por parte del público. La efectividad con el engaño ante las piezas falsas radica en conocer muy bien los dispositivos de seguridad de las piezas auténticas. En esta oportunidad vamos a validar 3 dispositivos de seguridad que encontramos en los 6 billetes. Iniciamos con la marca de agua. Es una imagen que podemos verificar al levantar el billete al trasluz. Corresponde a una imagen nítida, clara y definida del personaje principal del billete. Esta imagen se logra gracias a las diferentes densidades de las fibras del papel ubicadas en esta zona. En el anverso también encontramos la imagen que cambia de color y presenta efecto de movimiento en las denominaciones de 100, 50 y 20.000 pesos. Es una imagen que cambia de color de verde a azul y en simultáneo presenta efecto de movimiento con un círculo en el interior. Para las denominaciones de 10.000, 5.000 y 2.000, esta imagen tiene un cambio de color de cobre a verde. Por el reverso podemos verificar en las 6 denominaciones la cinta de seguridad. Una cinta de seguridad que está dentro del papel, pero que los ciudadanos pueden verificar en 3 ventanas. Estas 3 ventanas, para las 3 denominaciones 100, 50 y 20, presentan un cambio parcial de color. Y en las denominaciones de 10, 5 y 2, el cambio de color es total. Asimismo, en las 6 denominaciones en esta cinta de seguridad, al levantar el billete, los ciudadanos pueden verificar las iniciales del Banco de la República, BRC.
datos, recomendaciones muy importantes cada vez que usted reciba un billete. Ahora nos vamos con esta que es la cifra económica del día. 297.000 millones de pesos y corresponde al valor del recaudo mediante procesos de cobro coactivo por la Contraloría General de la República en los últimos 6 meses. Esa cifra supera en 52.000 millones de pesos al valor recaudado en los 4 años anteriores. Ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado hasta el próximo lunes, 4.646 pesos con 8 centavos. Hoy subió 18 pesos con 81 centavos. El petróleo Brent, de referencia para Colombia, subió 0,63%. Se ubicó en $79 con 77 centavos por barril. El precio interno del café colombiano también subió y quedó en promedio a 1.882.000 pesos por carga para el fin de semana. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,98%. El título que más se valorizó fue el del Patrimonio Autónomo Estrategias Inmobiliarias. PEI se conoce así, con una ganancia de 9,08%, y la acción que más bajó fue la preferencial de Corfi Colombiana con un retroceso de 4,19%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Una encuesta de Fenalco Bogotá encontró que el 55% de la gente en la capital de la República planea salir de la ciudad en esta Semana Santa. Lo harán principalmente hacia municipios de Cundinamarca, Tolima, Boyacá y el Cauca, principalmente Popayán. Entre tanto, el 45% que anuncia que se queda aquí en la ciudad advierte que no saldrá por falta de dinero. Y otro dato curioso, en Semana Santa el alimento más consumido es el pescado. El 45% de las ventas de todo el año para este alimento son registradas en esta Semana Mayor. Así terminamos por hoy. Los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.